agradecemos su presencia y quiero también anunciarles que a partir de este momento tenemos 100 creadores en los estados gracias a los trámites de Porfirio, que está por allá atrás. Un fuerte aplauso para Porfirio también, que tiene su parte de gestión cultural, y que a partir de estas gestiones, a partir de este momento tendremos 100 creadores en los estados en los próximos 12 meses. Bienvenidos al Instituto Veracruzano de la Cultura. Gracias. Gracias. Bien, pues antes que nada, bienvenido. Como ya he terminado en varias ocasiones la bienvenida a Veracruz, Carlos, y muchísimas felicidades. Muchas gracias, y muchas gracias por haberme invitado a César, a Alejandro, a todo el instituto y al público por estar aquí. Muchas gracias. Pues hace tan solo unos días justamente se me queda, y creo que para mucho de tu público, de la gente que está presente ahora, nos queda grabado mucho una dedicatoria especial que hiciste a la prensa, que sí abre brecha, así como que no un discurrir cronológico, sino ir saltando de una cuestión a otra en espacio y tiempo, pero esto en particular nos llama mucho la atención, ¿no? Esta dedicatoria, esta manera también de recibir tu premio. ¿Qué nos puedes decir acerca de tu relación tan peculiar con esta prensa que a veces se tiende a no diferenciar prensa de crítica, ¿no? ¿O cómo lo ves? Sí, digo, ya como dices, entramos ya a saco, ¿no?, en el tema, pero ahora en Cannes, bueno, de entrada les tengo que contar que es curioso que la delegación mexicana de prensa, en lugar de ir a hablar de las películas, en mi opinión adoptan, digo, como una especie de complejo de inferioridad, y van a hablar de cómo reacciona la prensa extranjera a la película, como si ellos no estuvieran capacitados para reaccionar ellos mismos. Entonces, no, que si estos aplaudieron y que si estos abucharon y que si no sé qué tanto, ¿no? Entonces, como efectivamente la película fue muy abuchada en el pase de prensa, cuando se reportó eso, y digo, todo el mundo se alteró mucho, de alguna forma parece que algunos es como que huele a sangre, y entonces se empiezan a alterar todavía más. Y bueno, al final mucha de la prensa me preguntaban qué opinaba yo al respecto, y si yo estaba enfadado de que hubiera habido en general mala prensa, porque también hubo gente, desde luego, que le gustó muchísimo de la propia prensa, y sobre todo algunos de los críticos más influyentes, ¿no? Entonces yo siempre dije que me sentía halagado, pero no lo decía con ningún tipo de sarcasmo ni nada por el estilo, sino que lo digo realmente, ¿no? Yo no hago películas como si estuviera tratando de hacer papas fritas o algo así, donde tratas de que todo el mundo le guste ese sabor, ¿no? Sino que es algo que yo saco de lo que siento, de lo que soy, y obviamente a alguna gente le va a gustar y a alguna no. Entonces, pues así es la vida, ¿no? Pero cuando uno lo siente profundamente, sabe que habrá alguna otra gente que lo sentirá también, y ahí es donde se hace el contacto que justifica todo, ¿no? Antes de pasar lleno al público, algo que te da por ahí, de lo que señalabas, ¿existirá realmente una crítica, una generación de nuevos críticos mexicanos bien formados? Me refiero a que tenemos la impresión que después, no sé, pienso en un San Andrés Caro, lamentablemente ha fallecido, en un Pérez Turrey, gente como Nelson Carro, Nero García, pero la gente nueva no será más bien periodistas que realizan reseñas de los eventos cinematográficos, de los festivales. Pues sí, sí, la verdad es que no es un tema muy interesante para platicar, pero sí viene al caso, y sí creo que es una de las patas que definitivamente le faltan al sistema, ¿no? En México, como quiera que sea, hay una industria cinematográfica suficientemente sólida, me refiero a infraestructuras, creo que hay mucha diversidad de autores, lo cual está bien. El sistema de exhibición tiene defectos graves, sobre todo de que no hay suficiente diversidad, y la parte de la crítica sí es definitivamente lo más flojo en el país. O sea, uno no se ve, por ejemplo, en Argentina la cantidad de crítica cinematográfica de fondo que hay, de blogueros, de debate serio. El país está muy en pañales, o pasando por un momento muy malo. Incluso algunos de los críticos que has mencionado, como por ejemplo García Tsao, son críticas realmente muy superficiales. ¿Recuerdas algún momento en especial donde dijeras, esto exactamente era lo mío, si tengo talento, voy a seguir adelante? Pues lo de tener talento no estaba seguro, pero sí recuerdo un día que estaba haciendo Japón y estaba acostado en una piedra ahí en la barranca de Mestitlán, en Hidalgo, esperando a que bajara el sol,
y había unos copilotes por ahí volando y de pronto pensé, o sea, de hecho estamos haciendo sonido, y cuando uno hace sonido en un rodaje tiene que guardar silencio para hacer el ambiente, ¿no? 5 o 10 minutos, y entonces estamos en silencio absoluto y de pronto pensé, esto es un trabajo, o sea, estoy trabajando mientras estoy haciendo esto, que es lo que más disfruto en la vida, y me di cuenta que era lo que más me gustaba. Viendo los resultados, justamente empecemos en Japón. Uno se puede imaginar que justamente reunir el financiamiento, bueno, sí fue difícil, pero al final de cuentas es una película que la ve uno y es extraordinario el logro si lo compara uno con lo que económicamente se invirtió, y que además te hiciste de gente que quizás no tenía tanta experiencia previa en el cine, que sin embargo quería, igual que tú, emprender esta aventura, ¿no? Sí, la gente con la que trabajé fue mucha de la gente de la Escuela de Cine de Bruselas, donde yo vivía, como dije antes, y eran todos estudiantes, nadie había participado en un largometraje, pero todos eran muy, realmente gente que amaba muchísimo el cine. De hecho, a la fecha, porque casi todos, bueno, el sonidista y el fotógrafo son profesionales muy buenos que trabajan en Europa, y el financiamiento fue muy difícil, pero me acuerdo que con $37,000, que no sé ni cómo conseguí, pude hacer toda la parte de la filmación, y siempre partí del principio de que aunque haya poco dinero, tenía que tratar de hacer las cosas como si hubiera todo el dinero necesario, ¿no? Es decir, invertir el dinero realmente en cosas que quedaran en la pantalla, no en andar que si llevando un tráiler y un camerino para no sé quién, sino en los lentes adecuados, en la película, en que se hicieran bien los procesos, y sobre todo en darse el tiempo en el rodaje para capturar las cosas bien, ¿no? Muchas veces se invierte mucho en equipo, por ejemplo, o en sueldos de un equipo técnico muy grande, y yo siempre he trabajado con equipos muy chiquitos para poder, en lugar de eso, invertir en tiempo y hacer rodajes largos. Por ejemplo, Japón me rodé durante 3 meses y medio, pues es bastante tiempo. Pero eso me permitía hacer un plano en la mañana, un plano en la tarde, siempre con luz solar, escogiendo la hora ideal para poder hacer el plano con condiciones idóneas. Ya te refieres, nos platicas sobre la cuestión técnica, la fotografía. ¿Qué pasa con los actores? ¿Cómo es tu metodología de trabajo con los actores en particular? Porque además sabemos que estiras o manejar actores no conocidos como estrellas de la pantalla, o sencillamente gente común. ¿Cómo es su relación con ellos? ¿Cómo se da? Pues mira, tenemos que partir de un a priori conceptual de qué es el cine, o que para mí, ¿no? Desde luego no considero que lo que yo pienso es para todos, pero para mí sí es un arte que tiene que ver con la percepción directa y pura de la realidad a través de los sentidos de la vista y del oído, ¿no? Entonces, para mí el tema de los actores viene de otro arte, que es el teatro. Desde antaño, desde la época de los griegos, estaban los grandes actores, y ahí de lo que se trataba era de ver cómo fulano o perengano interpretaba un papel X, ¿no? Y ese es un arte en sí, el arte de la interpretación de personajes. Para mí el cine ha estado invadido prácticamente, no en todos los casos, pero en una gran medida por el teatro, casi desde su nacimiento, bueno, a los 20 años de su nacimiento. Y para mí el cine no es el arte de la interpretación, es otra cosa. El cine se construye con la imagen, con el cuadro, con el sonido y con la presencia de los objetos, de los lugares y de personas. Pero igual que una fotografía, en un retrato, por ejemplo, o en un retrato pintado, lo interesante no es no hay ningún tipo de interpretación, sino la mirada que tiene un sujeto sobre ese otro sujeto que está siendo retratado. Y en ese sentido yo siempre he querido eso, ¿no? Poder tener a las personas delante de la cámara como si fueran una nube o un niño, o quiero decir un bebé, en el sentido de que haya presencia, pero no haya interpretación, para que podamos de alguna forma sentir a la persona y no la actuación, y poder sentir a la persona humana real. Por eso siempre he trabajado con no actores, y bueno, pues así seguiré por ahora. Con los métodos tecnológicos de hoy, el sonido se puede capturar y reproducir a un nivel
digamos, de perfección, por lo menos en el sentido de que cuando uno lo escucha lo percibe como realidad total. Entonces, justamente para volver a lo de antes, creo que el cine es lo inverso del teatro, es decir, nuestros sentidos perciben lo que vemos como real, y por un proceso de codificación cerebral sabemos que ha sido puesto en escena, ya no pensamos que matan al tipo de la película y eso. En el teatro justamente es lo contrario, ¿no? Sabemos que lo que estamos viendo es una representación y hacemos un proceso de codificación para asociarnos con ello. Pero por eso el cine parte de capturar la realidad, ¿no? Momentos de la existencia del hombre en la tierra, ¿no? Y el sonido en ese sentido para mí es fundamental. Considero mucho el tema de las localizaciones, por ejemplo, en función del sonido, para que pueda ser lo más puro posible o directo. Por ejemplo, en la película que acaban de ver no hay ni un solo sonido de postproducción, nada de los llamados folies o sonidos incidentales. Aunque te tengo que decir que en eso ya estoy cambiando y ahora me interesa, de hecho he llegado a pensar que me gustaría hacer una película con todo el sonido de diálogos en postproducción, por ejemplo. Pero bueno, esto ya es otro tema más, que podemos hablar más tarde, si viene al caso, si no los duermo demasiado. Discúlpenme. Hoy vimos justamente Luz Silenciosa. Cuéntanos algo, y me estoy pasando largo, voy a decirlo, pero ahora que mencionabas justamente esta cuestión de los actores no profesionales y el sonido, sobre esto, sé que fue algo arduo poder tomar este tema y que resultase lo que tú esperabas, incluso hasta encontrar la gente que realizara esto a cuadro. ¿Pero a qué te refieres? ¿Al tema de la película del amor o al...? Sí, a que eso se pudiera justamente presentar a través de esa gente que lo vivía a diario, ¿sí? Una historia en pantalla, ¿sí? Ya, sí, yo en Luz Silenciosa, para mí el corazón de la película era el tema de la relación amorosa o la destrucción de la relación amorosa y sobre todo esta idea de la muerte por dolor amoroso, ¿no? Y decidí hacerla entre menonitas porque sentía que eso me iba a evitar tener que caracterizar a los personajes, por ejemplo, en el sentido de, no sé, su clase social, por ejemplo, o si vivían en el campo o en la ciudad, y más bien me permitía entrar en un terreno más neutro, que podía dar mayor dimensión a la historia en sí, ¿no? Un poco como en los modelos digamos de la lógica, cuando piensas y dices A, B, están en situación tal, no necesitas saber ni qué lengua hablan, ni de dónde son, ni qué edad tienen, ni qué sexo tienen, ni nada, simplemente son A, B. Y aquí, como los menonitas es una sociedad pues realmente casi completamente homogénea, con una lengua desconocida para nosotros, todo eso eran elementos que me iban a permitir entrar en la mayor medida posible en este tema de la abstracción. Para poder justamente ser mucho más concretos en el tema de fondo de la película, que era este tema de la relación amorosa que se está tambaleando, ¿no? Por un tema de pasión y demás. Sabemos que por definición tu cine no es un cine que se dé fácil, es un cine que no da concesiones al espectador, que implica además esfuerzos por uno como público. ¿Será Silenciosa quizá la película? Te lo comento porque mucha gente me ha comentado que es la que de otra manera siente más cerca. ¿Habrá algo de esto? ¿Tú, siendo autocrítico, pensarías que es así? Lo comento entre gente joven que la ha visto, entre alumnos, porque más de un comentario escuchado, ¿no? Claro, no me puedo remitir una prueba operacional del asunto. Sí. Creo que sí, probablemente es la película, digamos, que le gusta a más gente de las que he hecho, o la que menos disgusta, depende de cómo lo veas, ¿no? Pero para mí eso no la hace ni mejor ni peor. Puede ser por muchas razones, ¿no? Algunos justamente piensan que ya unos muy radicales piensan que es una película que casi me he traicionado a mí mismo, porque es demasiado, yo tampoco creo en eso, ¿no? No, yo creo en una cuestión, para mí el parámetro se siente cuando alguien ha hecho algo, si lo hace porque lo siente o lo hace por alguna otra razón. Y yo, seguramente que hay miles de factores que influyen, pero lo que lo hago porque para mí es importante y tengo ganas de compartirlo con otra gente. ¿De qué significa lo que regalas a diario como persona, como cineasta? Ya está deprimido, ¿no? Y no encuentro ninguna creatividad dentro de mí. Pero
eso también eventualmente se transforma en capacidad expresiva porque todo lo puedes ir asimilando y eventualmente lo transformas hacia afuera, ¿no? Entonces me entretengo igual en un viaje que sentado en una banca esperando a alguien en la calle cuando me deja plantado, ¿no? No sé, todo es interesante. ¿Has percibido alguna imagen por parte del público de Europa en comparación con el público de México o de uno y otro público en tu cine? No podría decir que hay una manera de generalizar eso. No encuentro ninguna diferencia en plan ni generacional, ni de género, ni de países. Es un poco como el humor, ¿no? Que el humor te conecta con... Algo que pudiera comentarse, que nos pudieras decir sobre la satisfacción personal de haber realizado Post-Tenebras Lux, dado que incluso no tuvimos oportunidad por el momento de verla aquí en Veracruz. Sí, pero ¿qué? Sí, algo en particular que te haya motivado para realizar esta película, que te haya dado especial agrado. Pues mira, cuando Luz Silenciosa la estrenamos en el 2007 y después de eso tuve hijos y construí la casa donde vivo ahora personalmente y estuve viviendo en el campo mucho, y supongo que mucho de lo que está en esa nueva película fue lo que he estado viviendo en los últimos tiempos. Y es una película en la que de alguna forma sí hice las cosas muy libremente. Hay por ejemplo muchos recuerdos, hay sueños, hay como de pronto un futuro que luego no llega y todo se va mezclando sin códigos para ser leído con claridad total. Entonces en ese sentido es una película que puede parecer confusa si se quiere leer con un código tradicional, pero si en cambio uno nada más se sienta y la deja correr, creo que es bastante fácil. Probablemente para un hombre del siglo XVII que llegue y la ve sería mucho más fácil que cualquiera de las que enseñan hoy en Cinépolis. De hecho no entendería nada, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a algo y a algo determinado, y luego cuando te presentan algo distinto que quizás en realidad es mucho más cercano a ti, te puede parecer muy remoto, ¿no? Pero es una cuestión de hábito en gran medida, creo. Entonces, cuestión de efectos especiales, persecución, está mucho más lejano de la realidad que lo que te presentas, ¿no? Sí, sin duda, y no se hable de la trama, ¿no? Estas películas de pronto así, no sé, hay una muy famosa, Inception o no sé qué, y la estaba viendo en un avión o algo así, no entendía yo absolutamente nada, o sea, eso sí que es difícil, no entiendo por qué, bueno, en fin, es cuestión de percepción personal, supongo. Muy bien, pues tenemos bastante público, pero en otro sentido, que tú mencionabas con nosotros esta tarde, y seguramente quisiera preguntarte, compartir algunas cuestiones con respecto a tu cine. Sí, con mucho gusto. Buenas tardes. Una declaración, creo que fue cuando ganaste el premio, después de la premiere de la película, que decías que se la dedicabas a las víctimas de la violencia en el país. Y hablando de Luz Silenciosa, la firmaste en 2006. La comunidad menonita es una comunidad muy pacífica, muy aislada, no sé, tú que conviviste con ellos, que te adentraste a su mundo, ¿qué podrías decir? Desde ese particular pueblo mexicano que son los menonitas en general, de lo que está pasando en el país con la violencia. No me quiero clavar en eso para no aguarles la fiesta aquí a todos, pero lo único que puedo decir es que el dolor es inmenso de lo que nos está pasando en este momento, y que no podemos cerrar los ojos, y que tenemos que hacer algo para cambiarlo, pero que todo lo que nos está pasando, incluso por ejemplo a nivel político, lo que tenemos pues es reflejo de alguna forma de lo que somos, aunque duela decirlo, ¿no? Y tenemos que ver de dónde viene todo esto, que seguramente lo entenderemos dentro de algunos años, y viendo hacia atrás no vamos a poder creer en lo que hemos vivido, o sea, la profundidad de lo que hemos vivido, ¿no? Está tremendo, sí. ¿Está el micrófono abierto? Hola Carlos, yo quisiera preguntarte, bueno, más bien en tu método de trabajo, a ti se te ocurre una idea, escribes un guión, en tu estilo, haces un guión técnico, haces un storyboard, haces animática, y me interesa lo que me ha gustado mucho de tu cine es los sonidos.
¿piensas muy bien los sonidos o tienes los sonidos ya, una plataforma de sonidos antes de rodar? ¿Y cómo es el rodaje y cómo es la postproducción? Así muy grandes gracias. Mira, como no fui a escuela de cine, eso me obligó desde que hice mi primer cortometraje, a encontrar mi propio método, ¿no? Me acuerdo que cuando hice el primer cortometraje dibujé 15 planos y ponía un como plano, digamos, cenital de cómo se desarrollaba el plano, es decir, la posición de la cámara, si había un traveling, cómo era, ponía el texto y una descripción exacta de lo que ocurría, y ponía incluso la duración, según yo, de segundos de cada plano. De alguna forma, imagínate que estás viendo una película y la describes en papel. Eso es lo que yo hacía. Entonces ponía un plano 1, plano 2, plano 3, plano 4. A la fecha así lo sigo haciendo. Eso tiene la ventaja, me imagino, de que realmente pues no hay traducción del lenguaje literario al lenguaje cinematográfico. También, bueno, hace rato hablé del teatro, pues yo creo que el cine en general es literatura ilustrada a través de medios teatrales. Y eso de la ilustración de la literatura, digo, es un tema más muy de fondo que al rato podemos también entrar si quieren. Yo creo, yo desde la primera vez que escribía, por ejemplo, pantalla negra, letras de color tal, aparecen durante tantos segundos, luego aparece una cara durante un tiempo X y dice tal cosa en un plano tal, una sucesión de imágenes con una descripción del sonido, un poco como si estuvieras visualizando la película en la cabeza y la vas describiendo. Me imagino, yo por ejemplo no tengo ningún talento musical y siempre me ha impresionado el tema de que los compositores musicales, Beethoven por ejemplo, ¿no? Al final cuando ya estaba sordo, que podía escribir su música simplemente escuchándole en su cabeza, y él la ponía en el pentagrama. Un proceso más o menos de ese tipo, en el que yo voy visualizando y escribiendo lo que veo en la cabeza. Entonces sí hago un guión técnico muy preciso, no hago un guión literario. Bueno, ahora a veces lo tengo que hacer para conseguir fondos, entonces justamente hago un guión técnico y luego lo hago literario para poder solicitar fondos, y hago un dibujo de cada uno de esos planos. Entonces sí hago un storyboard muy preciso, y prácticamente hago la película en ese momento. O sea, en ese momento yo ya, cuando la acabo de escribir, siento que ya está lista, y luego hay que pasar a materializarla, ¿no? Pero ya siento que ya no se me puede escapar. Es el momento que ya está. Y normalmente escribo muy rápido, en 3 o 4 días acabo el guión completo. Pero porque lo he pensado, bueno, lo he estado sintiendo durante un año o 2, en el que prácticamente no tomo notas, simplemente me voy acordando de ciertos momentos importantes, y de alguna forma luego ya sale todo como en un acto casi de invención continua, ¿no? Como si ahora te pidiera que contaras una historia y te tienes que ir agarrando de ahí y hasta que acabes. Sí, así es como le hago. El sonido, bueno, el sonido, digo, desde que lo estoy visualizando, digo, se dice visualización, que es como solo de ojos, pero en realidad visualización en el sentido de escuchar y ver al mismo tiempo. Entonces ya tengo una idea de cómo tienen que sonar las cosas. Ahora, una cosa que sí hago ya muy a nivel técnico es que, por ejemplo, en Luz Silenciosa mucha gente me decía, o me dice, es que has como que aumentado los sonidos naturales, y cómo le han hecho para hacer eso, y en realidad no, para nada, simplemente lo que sí se hace en la mezcla de cine tradicionalmente, no sé por qué, es que se hace mucha compresión a todos los sonidos, a los diálogos y a los sonidos del campo y a todo. Un poco yo creo que porque viene todo del radio, luego la tele, y el cine al principio, pues los métodos de reproducción del sonido eran muy también de alta compresión. Entonces se sigue esa tradición. Los propios mezcladores de cine lo primero que hacen es empiezan a comprimir los diálogos para que suenen un poco como suenan las películas. Y a mí, yo desde el principio decía, pero ¿por qué haces eso? Suena mucho mejor como se grabó directamente. Y entonces yo prácticamente, bueno, ya ahora no hago casi nada de compresión, pues, casi a veces nada, y el sonido se queda, digamos, muy crudo, tal como viene desde la toma de sonido, y por eso suena así, pero no le hago nada más aparte de eso. Y sí hago, por ejemplo, lo que te digo, esta película que acabas de ver, todos los sonidos se hicieron in situ, y luego, bueno, ya se fue montando, ¿no? Carlos, buenas tardes. Bueno, retomando el asunto de los actores, a mí me parece muy interesante
este estilo que tienes al momento de que en todas tus películas hay actores nuevos, caras nuevas, y eso le da una frescura. En este caso mi pregunta es, obviamente sabiendo que no son personas ligadas de alguna manera al cine, ¿cómo es que los buscas o los metes o los haces parte de la película? ¿Los buscas, haces un casting o simplemente te imaginas la cara y el que más se parezca a ese personaje que te estás creando es el que seleccionas? Gracias. Realmente imaginarte una cara y luego tratar de buscarla es como una tarea perdida, ¿no? Es imposible, además de que es muy difícil imaginarte una cara X. Más bien yo tengo una sensación de cómo puede verse cómo puede sentirse la energía de fulano. Por ejemplo, un tipo que tiene que ser tierno o que tiene que ser agresivo y que se le note, o frustrado o lo que sea, y que se note un poco en el personaje. Entonces luego ya en todo momento, cuando ya estoy en esa etapa, estoy haciendo casting, es decir, desde gente de mi familia, si hay una comida, hasta ir al supermercado, pues me estoy fijando en la gente alrededor. Hay veces que he tenido que, por ejemplo, para la última película, por el tipo de gente que necesitaba, salir en las noches a bares y a discotecas y a donde fuera a buscar gente, pero con una idea, la idea predeterminada es simplemente, como te digo, más de emoción, más que de unos rasgos específicos, ¿no? El menonita, por ejemplo, que acaban de ver, Cornelio Wall, que es el que hace el papel de Johan, lo encontré después de haber visto, no sé, a 300 hombres ahí. La verdad es que los menonitas todos tienen unas caras impresionantes, pero no era para nada lo que yo me imaginaba, pero en el momento que lo vi me gustó muchísimo y representaba o me hacía sentir exactamente lo que yo me imaginaba en el personaje. Pero es algo que surge en ese momento, es un poco como una mujer que te guste, ¿no? Digo, o un hombre para lo que sea. Lo típico de, a mí me gustan las güeras o a mí me gustan las morenitas, pues luego resulta que ves a una y no es para nada lo que supuestamente te gusta, y esa es la que te gusta. Pero no puedes decir antes cómo quieres que sea o qué tipo de ojos tiene que tener. De pronto lo ves y eso es lo que te llama la atención y lo que te gusta dentro, ¿no? Y es un proceso muy, muy parecido. En la última película es la vez que más me ha costado. Me costó muchísimo trabajo, pero en la de los menonitas, por ejemplo, las dos mujeres las busqué en todo el campo menonita de Chihuahua, que es muy grande, y no pude encontrarlas. Porque, bueno, aparte de la sociedad es muy machista, la sociedad menonita, y además se suma el machismo del norte de México, que también es de alta intensidad, y entonces fue muy, o sea, las 3 o 4 que me gustaron no querían o no las dejaban sus maridos o algo así. Entonces me fui a Canadá y a Alemania, y encontré una entre los menonitas de Canadá y una entre los menonitas de Alemania. Pero iba, por ejemplo, a misas, a eventos de menonitas, a universidades, digamos, como unas escuelas que tienen ahí. Y así las fui encontrando. Pero te digo, de hecho, la canadiense, que es la que hace el papel de Esther, ella es una escritora menonita canadiense, y estaba yo en Alemania y alguien me pasó su libro para recomendármelo, como para que leyera algo de literatura menonita, y la vi en la foto chiquita que sale atrás en el libro, y en ese momento dije, ella me encanta, y por eso fui a Canadá y así la conocí. Buenas tardes. Bueno, realmente tengo 2 preguntas. Una es bastante breve. La primera es si alguno de los actores de Luz Silenciosa alguna vez vio la película, porque pues en sus reglas dentro de su comunidad no pueden ver representaciones de otros seres humanos y tienen bastantes censuras. ¿Alguno de ellos la vio? Y la segunda pregunta es, ¿qué nos puede decir al respecto acerca de cada vez la creciente cantidad de mexicanos y producciones mexicanas que aparecen en el Festival de Cannes y que pues son galardonadas o reconocidas y pues que provienen de nuestro país y de realizadores mexicanos? Bueno, en cuanto a la primera, sí la vieron varios. Los actores principales, prácticamente todos, ellos son más liberales que otros, ¿no? Hay como muchos grados de ortodoxia entre los menonitas. También la vieron algunos más ortodoxos, y fue por la primera vez que fueron al cine, y cuando la estaban viendo, recuerdo que a muchos de ellos les gustó mucho. Sin embargo, luego hubo una parte de la
los menonitas más ortodoxos que estaban en contra de la película, porque por definición, no por la película en sí, y entonces luego tuvieron muchas reacciones encontradas, pero a los actores principales les gusta mucho, la disfrutaron mucho. Pero fue me acuerdo una vez que presentamos la película en el cine de Cuauhtémoc, allá en Chihuahua, fue increíble ver allá familias de menonitas viendo por primera pregunta. No, pues me da muchísimo gusto que haya gente en México, en este caso cineastas que pueden hacer lo que les gusta y que lo hagan bien. Ojalá haya más y más. Creo que definitivamente en ese sentido el poder de un país o la riqueza está en la diversidad, y entre más diversidad haya y más creación y más gente haciendo cosas, mejor. Creo que esa época en la que había como 4 o 5 cineastas en México hace 30 años y eran como una especie de casi de dioses y se peleaban entre ellos porque era como que un pastel solo tenía 5 rebanadas, ya pasó a la historia. Ahora todo el mundo se da cuenta que el bien de uno abre camino para todos los demás, entonces pues me da mucho gusto. Ahora, no, pues que sean reconocidos o que haya premios, eso es secundario, lo importante es que sean buenas las películas, y eso ese juez es algo más personal, ¿no? Yo de pronto veo unas películas que me encantan y no tienen ningún premio, y casi nadie las conoce, y eso me parece excelente. ¿Alguien más? No sé cuánto tiempo hayas estado en Bélgica, el cine de Bélgica, o no sé cuántos años estuviste, pero los hermanos Dardenne, por ejemplo, han sido premiados 2 veces en el Festival de Cannes, y no sé si hay influencias. Me gustó ver a Jacques Brel en esa película, y realmente no sé cuáles han sido las influencias. Theo Georgopoulos, también he visto planos de paisajes hermosísimos. Entonces quisiera saber cuáles han sido tus influencias, o a quién admiras como director dentro de la cinematografía internacional. Viví 4 años en Bélgica, pero descontinuados, en total como 2 y medio. Y bueno, Brel me gusta mucho, desde mucho antes de vivir en Bélgica, y por eso lo puse en la película. Y hay muchísimos directores de la historia del cine y contemporáneos que me gustan y que seguramente me han influenciado, pero no le puedo decir ninguno así en concreto, fulano, tal cosa, ¿no? O sea, algunas veces he hablado de Tarkovsky, en el sentido de que cuando vi las películas de Tarkovsky fue la primera vez en la vida que me di cuenta que tal vez algún día quería hacer películas. Pero hasta ahí. ¿Alguien? ¿Otra mano? ¿Tú lo ves hoy como una ventaja que no fuiste este camino tradicional desde chiquito, supiste que vas a ser cineasta? Primero estudiaste Derecho, creo, y también entendí que lo disfrutaste en cierto sentido, no estabas frustrado realmente de eso. ¿Ves en tu obra y en el contacto con otros cineastas que te ves un poco diferente y te gusta esa diferencia? No, yo creo que los cineastas que en el mundo están haciendo películas hoy, quizás el 50% no estudiaron cine. Entonces, en ese sentido, no me siento particularmente diferente a los demás. Creo que también cada quien habla de su propia experiencia, ¿no? Y casi siempre tendemos a pensar que lo que nosotros hemos vivido es el camino mejor, es el que conocemos. Pero bueno, yo no puedo saber, no puedo tener una opinión así de clara de si es mejor haber estudiado cine o no. Yo sí agradezco que yo no estudié cine. O sea, y si alguien me preguntara, me diera mi opinión, tiene 17 años y me pregunta qué va a estudiar, dice que le gusta el cine, le recomendaría que estudie historia o filosofía o matemáticas o algo así, porque el cine se puede, creo que la técnica se aprende en 2 meses o así, y en unos cuantos manuales y libros ya ahí está todo. Lo demás
es hablar de cine, ver películas históricas, y películas contemporáneas y debatir, y eso lo puedes hacer sin ir a una escuela de cine, y mientras puedes estar haciendo otras cosas que van a ampliar más tu horizonte, ¿no? Pero bueno, digo, hace rato hablé de Tarkovsky fue una escuela de cine y hizo películas fantásticas. Creo que en todos los casos se pueden dar, pero te digo, si alguien me preguntaras mi opinión, yo sí le recomendaría que estudie algo más para que sea más amplio su visión de las cosas, ¿no? Arquitectura, por ejemplo, no sé, lo que sea, o ebanistería. Esto último que comentabas, Carlos, no se habrá debido a que estas generaciones últimas dedicadas al cine han vivido en suerte de democratización tanto de lo que es la producción, la misma distribución, las propias tecnologías, como han permitido que esto se amplifique, sea más sencillo para ellos acceder al cine. Sí, o sea, no cabe duda, por ejemplo, lo ves en la producción mexicana actual, y hay desde películas de mucho dinero y superproducciones hasta películas de mucho valor y muy respetadas, que simplemente se están haciendo por ganas de hacer películas, ¿no? Y por amor al cine. Y hay cosas muy buenas, y efectivamente se ha democratizado a partir del año 2000 muchísimo la producción. Antes estaba en unas cuantas manos. Yo me acuerdo cuando hice Japón, que muchos casi me decían, ¿y a quién le pediste permiso? O sea, ¿quién es este? ¿O quién se cree? Por ejemplo, ¿quién se cree? O sea, tienes que creerte algo para nada, no me creo nada, quiero hacer una película, ¿cuál es el problema? Eso como que se ha terminado. Donde ahora hay un cuello de botella muy fuerte es en la distribución, perdón, en la exhibición. La exhibición pues, está cerradísima porque, pues como casi todo el resto de las cosas en nuestro país, en las cosas grandes, son monopolios, controlan todo, monopolios o duopolios como para disimular, ¿no? Igual pasa si quieres comprar pintura o si quieres tener internet o todo, vivimos lamentablemente en un mundo de monopolios. Pero tienen que volver los cines privados, personales, de pueblos y de pequeñas ciudades en el país, donde se pasan películas de segunda corrida y todo eso que antes se hacía. Yo me acuerdo de niño, por ejemplo, yo iba a Valle de Bravo con mis padres y me dejaban los viernes en un cine, y nada más para que se fueran a cenar sin hijos. Y me ponía con mi hermano a ver películas, y era un tipo que me imagino que tenía películas desde los 60, en 35 minutos ahí guardadas, y las iba poniendo ahí en el cine. Y ahí vi, por ejemplo, 8 y medio de Fellini varias veces, porque la ponían una vez cada 2 meses, porque pues era parte de su acervo, ¿no? Y era increíble, y así vi un montón de películas más. Y eso tiene que volver, o sea, si eso vuelve a nivel nacional, pues hay más consumo en otras condiciones, que no es este gran espectáculo de ir a gastar dinero a Cinépolis, no sé qué, con la novia, sino ir al cine, y eso pues, puede ayudar muchísimo. Ahora, en concreto, por ejemplo, hace rato estaba hablando de eso con alguien, en la provincia, en México, está la cosa muy triste, porque hay un círculo vicioso en el sentido de que se siente una especie de falta de interés de los públicos de la provincia en México, no van a ver mucho las películas, entonces los propios distribuidores, lo digo porque yo soy distribuidor también, de pronto se dan cuenta que no vale el precio que cuesta mandar en correo los 8 rollos de la película a una ciudad X de Sonora, no te lo pagan la cantidad de gente que va al cine, y entonces ya tampoco puedes estar en una ciudad filantrópica mandando la película nada más así, entonces dejas de mandarla, y entonces los pocos que sí les hubiera interesado en provincia se quedan sin la oportunidad de verla, y se genera menos debate, menos conocimiento, menos cultura, y nos vamos consumiendo poco a poco. Entonces yo creo que si se destapa el tema de la exhibición, podría ir muy bien la cosa. Ahí creo que, por ejemplo, los fondos, que no son malos en México, que se van a producción, parte de ellos se tienen que ir a apoyar distribución y parte de exhibición para que se vuelvan a abrir salas de cine en México. No nada más los grandes complejos comerciales. Carlos, una pregunta nada más. Se ha visto en tus películas que tus historias, y tú lo has dicho, surgen del amor, del dolor, de la muerte como parte, como experiencia de la vida, pero a partir de un paisaje. Incluso en alguna ocasión mencionaste que tú partes más de la música que de la literatura.
pero nunca te ha dado el interés por haber leído una obra y decir, quisiera adaptar esta al cine. Esa es una pregunta. Y la otra, si todo el mundo te premia por ser artista, ¿tú por qué le tienes miedo a ser artista? Bueno, en cuanto a la primera, en realidad muchísimo de lo que he leído en mi vida está en mis películas también. Nunca he tenido la necesidad de, por ejemplo, las ganas de, por ejemplo, decir voy a adaptar esta novela al cine y la voy a ilustrar. Pero sí, por ejemplo, Batalla en el Cielo, en mucha medida ahí hay Crimen y Castigo de Dostoyevsky, la idea de Raskolnikov y el complejo de culpa por el asesinato, ahí está, nada más que desde otra perspectiva, que es la perspectiva mexicana, que es una perspectiva menos occidental. Entonces la culpa no funciona en el mismo nivel, sino que funciona de una forma más orgánica, menos de una forma cristiana, sino que yo creo que no es un país muy cristiano, digamos, parece, pero en realidad para mí es un país panteísta que adora a los símbolos cristianos, ¿no? Pero bueno, en fin, el caso es que esa película trata de eso. Mi última película también está conectada con Guerra y Paz de Tolstoy, o sea, y así están conectadas a un cierto nivel. El tema de la música, lo que ahí trato de decir es que lo que es increíble de la música es que pues, es el arte más directo que hay, no necesita ninguna decodificación. Entonces, por ejemplo, nadie dice, pues como que no le entendía la última parte de la canción o de la sinfonía, ¿no? La gente solo dice si le gusta o no le gusta. Y en ese sentido, el cine creo que puede ser así, una cosa que se siente y que desde luego después se puede analizar y racionalizar, pero que primero se tiene que sentir más como si estuviéramos escuchando música. Y en cuanto a lo de miedo a ser artista, ¿a qué te refieres exactamente? ¿O cómo me lo podrías explicar más? Es que dices que tú no eres igual a los cineastas, tú consideras un público que son individuos con sus propios ojos, su propia alma, su propia mente, su propia forma de pensar, de actuar, moral, etc. Era que eran imágenes inconexas y con un cine posmoderno, donde era más una cuestión de lo que estaba saliendo de un ser humano así un poco sin sentido. No, para nada. Yo no creo en ese relativismo total donde es cualquier cosa, sino que hay, desde luego que hay una coherencia, un orden, incluso una narrativa, pero una narrativa de otro tipo, no necesariamente la narrativa que viene de la tradición griega, lógica, sino una especie de experiencia más cognoscitiva, un acercamiento cognoscitivo al cine, en el sentido de la experimentación. Creo que se puede eso y la música en ese sentido es eso, no es narrativa, sino experimentativa, o sea, cognoscitiva definitivamente. Y creo que el cine puede ir por ahí y eso tiene la potencia de dejarte un pozo más grande dentro de ti, ¿no? Como espectador. Hola, Carlos. Yo quisiera saber qué es lo que te motiva a mostrar tu arte y qué es lo que buscas con ello, a pesar de saber de que hay muchas trabas. El portal de Veracruz, y he tenido la oportunidad de dar clases a niños. ¿Perdón, la oportunidad de dar clases para niños en cine, en el arte y la ciencia cinematográfico, partiendo desde un punto de vista no comercial. Entonces trato de ofrecerles una alternativa, películas que no están al alcance. ¿Qué me sugieres, aparte pues de lo que hay aquí localmente? Mucho del cine que yo veo, por ejemplo, es de Aki Kaurismäki, que veo cierta similitud con tu realización. ¿Qué me puedes decir de él? Y alguna sugerencia que me puedes dar, a lo mejor literaria o algo, para este caso. Primero nomás, muchas gracias. Nomás quería aclarar una cosa para que no del tema de lo comercial o no comercial, ¿no? O sea, tampoco quiero que parezca que estoy contra el comercio o algo así. O sea, creo que el parámetro real, digo, nomás para que no haya confusión, no es o sea, por ejemplo, Aki Kaurismäki es comercial, es decir, gana más dinero de lo que cuesta y funciona en una lógica económica, ¿no? Lo que yo hago hasta cierto punto también, a veces un poco menos. Pero quiero decir que yo creo que el parámetro interesante de las cosas es, digo, en el sentido en el cine, es
ahora sí que las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Hay unas que son comerciales y unas que no. Digo, nomás para no entrar en el tema de cine no comercial, ¿no? Muchísimas cosas que se supone que son comerciales en realidad son fracasos económicos, de las de Hollywood, por ejemplo. Creo que tipo 1 de cada 10 hace dinero, pero hace tanto dinero que paga por las otras 9. Entonces por eso funciona, por volumen. Pero quizás es menos comercial y a veces algo que parece no comercial lo es. Pero bueno, para los niños, pues no, a ver, no creo que sea la persona más indicada para sugerir ahí, pero tendría que darle una pensada. Pero aquí Kaurismäki, bueno, me fascina, pero por su honestidad, por su mirada sobre la gente de Finlandia, por su sentido del humor y por lo bien que hacen las cosas, ¿no? Se me hace excelente para enseñarle a los niños. Tendría que pensarle un poquito más a ver quién podría hacer que no se duerman los niños. No sé, hay que pensar. Pero voy a pensar un poco y si se me ocurre a alguien le digo. Hola, buenas noches, Carlos. Te quiero preguntar, si hiciste tu primera película, ¿qué trabas encontraste con otras personas a nivel burocrático? Y si cree usted que para hacer cine hay que ser osado como persona. Gracias. Pues digo, trabas, ya ni me acuerdo, pero sí te puedo decir que todos son trabas, todo, o sea, es obstáculo tras obstáculo, que definitivamente hay que ser muy determinado y hay que querer absolutamente la película que se quiere hacer. Digo, me hablas de trabas burocráticas, pero te puedo hablar de trabas en todos los sentidos, todo el tiempo. Creo que esa es una de las virtudes que se tiene que tener para hacer películas, ¿no? Tener la determinación, porque además no puede funcionar el tema impulsivo de tener ganas durante 2 o 3 semanas. Conozco de hecho mucha gente que empieza a hacer una película y están muy emocionados y como al año y medio ya empiezan a aburrirse, ya quieren pasar a otra cosa y tienes que enfocarte hasta el final, hasta que termines, ¿no? Es una de las artes que más tiempo requiere para poder ver resultados. Desde que empiezas a tener la idea hasta que empiezas a ver resultados en la edición, pues pasa un largo rato. Entonces sí hay que ser determinado y hay que tener una motivación muy fuerte. De hecho es un trabajo en general bastante exigente. Yo creo que por eso solo hay dos tipos de cineastas: los que aman absolutamente su trabajo y lo hacen por razones muy personales, o los que lo hacen por mucho dinero y por eso pagan mucho dinero en el cine comercial, ¿no? Bueno, porque ya estoy diciendo cine comercial. Pues sí, bueno, en fin. Pagan mucho dinero porque es un trabajo muy desgastante. Sí, no cabe duda. Pero, y eso es lo que me habías preguntado, ¿no? Sí. Trabas burocráticas, pues digo, no, ya no me acuerdo, pero todo. Por eso siempre tienes que acabar haciendo las cosas a todo precio. Por ejemplo, en la última película no pedí permiso para filmar ahí cerca de una carretera cerca de mi casa en Tepoztlán y no me daban permiso y entonces pues me hablaron, lo tuve que hacer ilegalmente. Entonces estacionábamos el coche ahí cerca de un lugar en la carretera donde había como una especie de acotamiento y por el campo nos atravesábamos, saltábamos con las cámaras, nos metíamos por abajo del alambre de púas, nos metíamos en el coche, nos escondíamos, abríamos la tapa como si estuviera descompuesto, por si pasaban patrullas y tal. Nos metíamos y filmábamos así en forma ilegal y ahí están ya las imágenes, ya nadie me puede decir nada. Ya las logré, pero así hay que hacerle. Si no te dejan, digo, si no le haces daño a los demás, pues lo tienes que hacer a cualquier precio. Y pues vamos a los sindicatos. Sí. Mañana vamos a ver Japón. ¿Qué nos puedes contar? ¿Alguna experiencia sobre esa película? Y dices que para el otoño vamos a tener ya la oportunidad de ver Voz Tenebra. ¿Qué hay en Voz Tenebra? Sí, de Japón no les voy a decir nada, porque el chiste justamente es que la vean así como está, si no ya entra así como va, es como debe de ser. De Voz Tenebras Lux, pues que ya va a estar lista en 3-4 meses. Obviamente es la película que tengo más cercana a mí porque la acabo de terminar y es lo que ha estado más en mi cabeza y entonces estoy muy contento de compartirla. Es una película muy especial en ese sentido de que va pasando de un tiempo a otro, un poco como pasa en nuestras cabezas, ¿no? Hay una cosa, por ejemplo, muy interesante, bueno, que a mí me parece interesante en esa película, y es que hay muchas imágenes del futuro, como flash forwards, haz de cuenta, de que se ven a los personajes dentro de 15 años,
y luego ese futuro no llega y mucha gente se confunde porque dicen, si ya no vieron el futuro, ¿cómo es posible que ya no llegue? Pero en realidad esa es una cosa muy rara porque estamos muy acostumbrados a que en las películas el futuro es literal. Entonces, si sale el futuro es porque a la fuerza tiene que llegar, pero todos nosotros estamos todo el tiempo pensando en el pasado y en el futuro, en un futuro imaginario. Por ejemplo, seguramente casi todos aquí se imaginaron hoy llegando a su casa en la noche, simple y sencillamente abriendo la puerta, pero quizás ahora sale alguien a la calle y digo, ojalá no ocurra, pero lo atropella un camión y ahí quedó la cosa. Pero eso no quiere decir que esa imagen del futuro no haya sido real. Simplemente no ocurrirá en el mundo físico, pero en el momento que se visualiza esa imagen en nuestra cabeza es totalmente real, igual que un sueño, ¿no? Entonces, o un recuerdo. Entonces, en esta última película eso lo hice constantemente y bueno, sí, puede confundir un poco, pero en realidad no. El público, mucha gente me pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el límite o cómo se le puede exigir tanto al público? Yo creo que el público va muchísimo más rápido que los cineastas en realidad. Entonces, aunque se tarde un poco, sobre todo por ejemplo los críticos que hacía al principio, el público va muy rápido y va conectando mucho más rápido de lo que los cineastas muchas veces creen. Carlos, ya casi haces una confesión de una acción ilegal. Yo también voy a hacer una. Yo vi Luz Silenciosa en el 2007, la descargué de forma ilegal. Y si no hubiese sido así, tal vez la hubiese visto hasta hoy, no había otra oportunidad. ¿Tú qué opinas de esto, de compartir películas tal vez que son de difícil acceso de forma ilegal? O si tú te sientes, no sé, ofendido si alguien ve una película tuya de esta forma. No, me siento halagado y además pienso que estoy, digamos, en contra de la piratería industrializada como negocio, pero la piratería, llamada piratería, porque creo que ni siquiera es eso, personal, sobre todo por acceso a la cultura, por un déficit que hay en la distribución o en la capacidad del Estado o no sé, de las instituciones o del sistema en el que vivimos para que todo el mundo pueda tener acceso a todo. Estoy totalmente en favor de ese tipo de piratería. Es muy caro ir al cine, por ejemplo, sí, para mí es un derecho humano la cultura, entonces si tiene que ser de esa forma ilegal me parece perfecto. Aparte de que ahí hay una gran cantidad de mitos, muchísimas veces a los autores, gente que hace publicidad en favor de la antipiratería, como papá no robes y todos esos anuncios, son los mismos que a nosotros como autores nos hacen imposible acceder a nuestros derechos de autor. O sea, ese es un gran negocio en general de las disqueras, de las grandes corporaciones de los derechos de autor y de los grandes artistas que están conectados en ese sistema. Yo no creo, de hecho no creo en la propiedad intelectual. Y creo que los artistas siempre han hecho lo que hacen por una necesidad interior, que claro que tienen derecho a vivir de lo que hacen hasta cierto punto. Nunca ha estado hecho el arte para que se hagan ricos los artistas. Digo, si puedes, si tienes la suerte, que bueno, Miguel Ángel y un montón les pasó y trabajaban para grandes potentados y algunos de ellos hicieron fortuna y muchos otros siempre vivieron en la miseria. Así es, pero el tema de la propiedad intelectual es una cosa para debatirse y no nomás darla por hecho, ¿no? Hola, buenas tardes, Carlos. Ayer le platicaba brevemente acerca de su fotografía, que es algo que se agradece mucho en sus películas. Me parece que es un tanto minimalista. Yo lo imagino a usted depurando y tirando todas las cosas que le estorban como para centrar la emoción, hacerla permeable a través de la pantalla. ¿Podría hablarnos más al respecto de esto, su trabajo con su fotografía? Sí, bueno, nomás dos cosas. Una es que bueno, el cine básicamente es fotografía, ¿no? O sea, es la fotografía con sonido. Una de las cosas también así medio tremendas del cine, de la literatura ilustrada por el teatro, es que parece que el cine es una suma de cosas, cuando en realidad no, es un lenguaje completo en el que no se deberían de separar los elementos, ¿no? Hace rato usted me decía que, o sea, hay veces que se oye el comentario de la película está muy mala, pero la fotografía está muy buena, ¿no? Eso en realidad no tiene sentido. Todo lo que está en la película es la película en sí, o sea, incluso los subtítulos, de qué tamaño son y de qué color y si tienen 3 puntos suspensivos al final o no, todos son matices de expresión de la totalidad.
Eso sería, digo, para hablar otra vez de música, como decir, me encantó la sinfonía, pero las violas estaban muy mal, ¿no? O es muy mala música, pero qué bien, o sea, no puede tener sentido eso. La totalidad está contenida en todo lo que hay dentro de una película y todo tiene que ir junto. Para mí no se puede decir que una película está buena, pero la fotografía mala o lo contrario. Pero bueno, más allá de eso, bueno, siendo que la fotografía es el centro de lo que se transmite junto con el sonido, pues es en lo que yo pienso todo el tiempo. Y de hecho, cuando uno está haciendo una película, me imagino que ve imágenes fotográficas donde el encuadre es prácticamente la clave de lo que es la fotografía, desde luego profundidades de campo y tipos de focal y todo ese tipo de cosas que forman el volumen o la ausencia del mismo dentro de la imagen, y pues todo ello es lo que uno expresa y lo que uno dice. Para mí la fotografía no es la ilustración de una narrativa literaria, es decir, lo típico, ¿no? De fulano va de esta casa a aquella casa y pues filmamos un coche, como sea, para explicar, nada más ilustrar que va de aquí para allá, sino que en la forma en que se fotografía ese coche yendo de una casa a otra, eso es la película en sí misma. Cómo se está haciendo cada cosa, ¿no? Por ejemplo, el extremo de lo que no es cinematografía sino literatura ilustrada son las telenovelas. Como que lo que importa es nada más contar la historia, se filma como sea, normalmente con muy mal gusto, y se acaba todo volviendo una vulgaridad nada más de historia ilustrada, ¿no? Y el cine es lo contrario, cada segundo que se ve, fuera incluso del contexto de la narrativa, tiene que tener poder y ser significante en sí mismo, como una nota musical también dentro de una sinfonía, por ejemplo. Eso, muchas veces que me preguntan por otros autores, y eso casi nunca hablo de eso, pero en Tarkovsky, por ejemplo, cuando vi sus películas por primera vez, que es cuando me di cuenta que quería hacer películas alguna vez, es increíble eso. Uno puede agarrar cualquier parte de su película, de cualquiera de sus películas, digamos 5 minutos, a partir del minuto 100 al 105 de la película tal, y en el momento que uno lo empieza a ver y hasta que termina, se da cuenta que ahí hay algo per se, y que per se es poderoso y que puede ser visto sin contexto, y eso es para mí pues la clave de esto. Entonces sí, obviamente la fotografía para mí es algo que diré, cuando estoy haciendo una película así, quitar cosas, ponerlas, cambiar colores, todos los objetos que aparecen, pues claro, ese es el 90% del trabajo en realidad. Pero como insisto, como la mayoría es literatura ilustrada, muchas veces uno ve directores que ni se fijan prácticamente en lo que hay en la fotografía y nada más dirigen a los actores, que en realidad están haciendo teatro filmado. Muchas veces a mí me preguntan también que por qué son un poco tan lentos a veces los planos que hago, y yo no lo siento lento, sino que siento que es el tiempo necesario para ver todo lo que hay en el cuadro, porque como no solo son ilustrativos, sino que son constitutivos, digamos, hay que ver todo lo que hay en el cuadro. Pero el tema del tiempo pues es de lo más complejo en el cine, porque es, por ejemplo, en las pinturas, en los museos, ¿quién dice cuánto tiempo tenemos que ver una pintura? Hay gente que las ve durante 1 hora y hay gente que nomás pasa enfrente de ellas. Entonces todo depende de cómo uno quiera ver y que pueda ver, ¿no? Es difícil establecer el tiempo necesario. Pero sí me interesa el tema de que un plano, por ejemplo, no sea solo ilustrativo, y es decir, si de pronto árbol, ¿no? Entonces ya todos pensamos en un árbol y ya pensamos en un follaje verde y un tronco, ya siguiente cosa, porque ya se ilustró el tema de árbol. En realidad me interesa mucho más el tema, si me dicen qué opones a la narrativa como concepto, diría el tema contemplativo, pero no contemplativo en el sentido de contemplar con tiempo, sino de contemplar en el sentido de observar, para que las cosas signifiquen algo más allá de la conceptualización de la palabra misma, ¿no? Sino un árbol, de pronto empieza a ver un árbol real. No sé si vieron, por ejemplo, la última película de Terrence Malick, esta del árbol de la vida famosa. Ahí él trata de pronto de hacernos ver un árbol y no solo ilustrar el concepto de árbol. Y para mi gusto, no, esto ya es harina de otro costal, pero para mi gusto tampoco no lo logran mucho, pero bueno, por lo menos ahí está la idea de sentir un árbol y experimentar la idea de un árbol en un momento dado. El guión es más una herramienta al servicio de la película, y que de hecho puede ni siquiera existir un guión en el sentido narrativo o literario, más bien, del término. Para mí lo único que puede haber son guiones técnicos para explicar a los demás qué vas a filmar, cómo. Entonces, para mí imagínate que tú estás viendo ya una película y la estás describiendo en papel, o sea, plano 1, un monte,
durante un minuto se oye viento, corte o disolvencia a un hombre caminando en la playa, voltea, punto de vista, mar, corte, un submarino, no sé, dentro corte, un periscopio, así eso es lo que va a ser la película al final, una sucesión de planos. Yo creo que eso, o sea, si yo me dedicara a ser maestro de escuela de cine, por ejemplo, cosa que espero nunca tener que hacer, pero eso es lo que trataré de explicarle a los alumnos, o sea, que al final de cuentas una película va a ser una sucesión de planos nada más, y que eso es lo que hay que contar, cómo vamos sucediendo los planos, y al final ellos acabarán hablando por sí mismos. Lo otro no te lo puedo explicar porque debe ser complejísimo, yo no lo sé hacer, transformar un lenguaje en otro no es lo mío. Bien, pues cerramos este encuentro, pedimos un fuerte aplauso para Carlos Reigada. Y como sabemos, funge en sus producciones como director, escritor, ya nos lo dijo también, distribuidor, pero al final de cuentas se define básicamente como director de cine. Y cedemos la palabra al director del IBEC, al maestro Alejandro Mariano. Pues solamente para reconocer con gran orgullo a este gran creador mexicano de parte del gobernador del estado, un reconocimiento que él ha enviado para él a nombre del gobierno del estado de Veracruz. Si me ayudas, Carlitos. Gracias. Un diploma a nombre del gobierno del estado que dice: el gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave otorga el presente reconocimiento al director Carlos Reigada por su brillante trayectoria cinematográfica que ha a México en el ámbito internacional. Muchas gracias, Carlos. Un pequeño reconocimiento del pueblo veracruzano. Un fuerte aplauso para el maestro Carlos Reigada.